Bueno, quiero agradecer muchísimo la invitación al Colegio de Arquitectos de Mar del Plata, a Eugenio que organizó toda esta movida y sobre todo agradecer la enorme presencia de gente en este sitio. Como emocionante venir y yo no soy un conferencista profesional ni mucho menos. Lo que trato de hacer es, cuando me invitan a dar una charla, es volver a organizar mi trabajo en relación a cómo presentarlo y poder sacar algunas ideas en relación a eso y entonces poder generar respecto a eso una conversación. Eso es lo que voy a hacer hoy. Me parece que la conversación para mí va a ser, por lo menos personal, muy atractiva en el sentido de lo que acabamos de ver de José. Me parece igual la vara un poco alta para empezar la charla. Lo que voy a mostrar es trabajos que esto suena medio metálico, ¿no? ¿Te pasaba a vos? No. Son trabajos nuestros, trabajos de nuestra oficina, de todos los que la componen o las que la fueron componiendo a lo largo del tiempo, una oficina que por supuesto fue cambiando y teniendo distintos arquitectos y sociedades y tal, con lo cual voy a mostrar quizás una obra con poco desde el inicio de mi trabajo profesional, sin un orden cronológico, sino con un orden que me parece que puede ser productivo en relación a entender esta obra, que en realidad está organizado según 4 proyectos. Cada uno de estos proyectos tiene más de una obra, pero considero que esos proyectos siempre son similares y siempre se desarrollan alrededor de las mismas ideas, y ese es el motivo por el cual me interesa hacer especial hincapié en esa cuestión. El primero de los proyectos, que es un proyecto que yo llamo Galpones, va a servir también un poco para explicar el contexto en el cual entiendo la relación entre los materiales y el lugar. Los materiales me parece que nos han servido fundamentalmente para producir estructuras. Esas estructuras son contenedoras de espacio. Ese modo en que esos materiales se combinan para contener ese espacio necesariamente producen una relación histórica con el modo en que esas estructuras se fueron desarrollando. Entiendo que las estructuras en general, o definitivamente, no son invenciones, son productos de la cultura arquitectónica. En ese sentido, el proyecto del Trenton Bath House de Louis Kahn explica bastante bien, o explica excelentemente este problema, o este tema. Los 4 cuerpos que componen, los 4 techos que componen el proyecto, yo no veo acá los dibujos, no se ve nada en mi pantalla, casi, muy chiquito. Por ahí. No, que casi no se ve, no puedo ver nada ahí. Sí, pero no sé cómo se hace. Disculpen. No. Sos un genio, José. Ahí está. Sí, ahí está. Perfecto. Ahora me siento bien. Bueno. Este edificio de Kahn está compuesto por cuatro cuerpos. Un cuerpo es la entrada, 2 cuerpos actúan como baños de hombres y de mujeres, y un cuerpo sirve para cambiador y para guardar la ropa. La organización siempre es del mismo modo, el techo está puesto del mismo modo en relación a un cuadrado que compone esta planta casi paladiana de 9 cuadrados, donde algunos están construidos y otros no. La posición de la pared en relación al techo permite ventilar, permite que el agua entre o permite cubrirse del agua en todo su perímetro. Cada uno de estos cuadrados está compuesto por 4 cuadrados menores que conforman las estructuras donde se apoya el techo en los extremos, en las esquinas de los cuadrados.
la construcción, la estructura de cada una de estas piezas está hecha en bloque. Como sabemos, el bloque construye una pared continua de apoyo constante, sobre la cual se apoya la totalidad del peso que apoyaremos encima de él si la unimos con algún tipo de estructura que habitualmente la resolvemos en hormigón. Cada uno de estos cuadrados, de estos pequeños cuadrados de las esquinas, tiene un techo. Ese techo es una losa de hormigón, y sobre esa losa de hormigón se apoya el techo de madera. Con lo cual, esa losa de hormigón pequeña resuelve el problema de la estructura y también el problema de la independencia del cuadrado pequeño respecto al cuadrado grande. El cuadrado pequeño es habitualmente un servicio o un sistema de entrada. El modo en que está usado el bloque, el modo en que está usada la estructura y el modo en que el techo se apoya sobre esta y flota, y el modo en que el techo está resuelto en sí mismo con un aro de tracción arriba, nos remite a muchos edificios en la historia, y el modo en que y entonces resulta una solución material que resuelve por sí mismo su expresión y que no deja de ser nunca una estructura. Estos 4 edificios, además, componen vacíos y llenos, espacios de distintas calidades. La relación del muro con el borde del techo componen distintas calidades de interior y distintas calidades de exterior. Ese sería el objetivo de estas obras que les voy a mostrar: componer interiores y exteriores en relación a la propia arquitectura que vamos construyendo, donde su expresión tenga que ver con sus problemas materiales reales, y que en todo caso resuelva los problemas para los cuales los proyectos fueron solicitados. La primera de estas obras, de estos 3 galpones, es un proyecto en la costa del Río de la Plata, en Colonia del Sacramento, a 10 kilómetros de la ciudad de... Perdón, a 10 kilómetros de la ciudad de Colonia del Sacramento, que es esta península sobre el Río de la Plata directamente, y en línea con estas 3 islas. El proyecto incluía un consistente pedido sobre la forma que debía estar resuelto. Ese pedido tenía que ver con una organización tradicional en relación a la forma del objeto. El objeto la casa tenía una necesidad específica de separarse del suelo, pues está en el borde del río, y porque las condiciones de humedad podían afectarla, y además porque el material con el cual está construido es madera. Y la madera funciona muy bien cuando está en condiciones siempre similares de humedad y de contacto con el agua. Entonces, la estructura esta estructura que debía tener algunas condiciones formales tradicionales, intenté mirarla como una serie de elementos, una serie de piezas arquitectónicas que pudiesen responder a una lógica compositiva que en todo caso no necesitara depender de la forma original, sino más bien de ciertas condiciones de los materiales que la componían. La construcción está resuelta con una serie de elementos lineales. La madera actúa estructuralmente en base a elementos lineales. Ahora, el modo en que cubrimos los elementos lineales, en lugar de exponerlos, los tapó, porque necesitábamos superficies continuas para producir las paredes. En ese sentido, estas 2 imágenes, que no son mías, sino de Marco Zimmerman, un fotógrafo que hace un reportaje muy interesante, muy especial sobre el Río de la Plata, explican quizás ese primer material de las líneas y ese segundo material de la superficie que cubre esas líneas y compone en relación a ella una determinada textura, donde algunas veces sucede en una parte o otras veces sucede la otra. Esta es la casa, suspendida sobre sus piezas de madera, anclada al suelo de la arena con unos elementos de hormigón. La arena entonces varía según sus condiciones en cada momento. Depende de si la casa está cerrada o está abierta, la superficie
es más o menos continua, y la trama estructural se recorta sobre ella. Y desde ella se recorta sobre el paisaje. Y entonces produce una primera pieza con esas condiciones tradicionales que incluía el pedido, y una segunda pieza que actúa de galería, que cambia completamente la pendiente, que tiene otros problemas en relación a sacarse el agua de encima y tal, y que cambia de algún modo la proporción del conjunto, que no es solo un cuerpo sino dos, que un cuerpo está girado con respecto al otro y que en el medio permite liberar algunos vacíos donde vivir la vida al exterior y no solo al interior de la casa o al interior de la galería. El siguiente proyecto es bastante más reciente y actúa en base a la misma solución desde el punto de vista formal del corte, pero lo considera directamente una técnica, un modo técnico que pueda resolver una pieza de repetición a lo largo de un eje. El eje construye en un sentido transparencias y en otro sentido opacidades. En el sentido largo se repite un pórtico. Este pórtico en este caso, en lugar de ser de madera, es metálico y se ancla directamente al suelo sobre una serie de piezas de hormigón. El hecho de usar un pórtico y no una viga, una cabreada apoyada en dos columnas, como en el caso anterior, cambia sensiblemente la proporción del interior. Y en principio evade la idea de una segunda proporción de galerías, y entonces, utiliza como forma de organización dos lados macizos, dos lados poco operables, poco transparentes, y unas vistas a lo largo del cañón continuo de la pieza, que permite lugares de mucha transparencia en los extremos. La estructura entonces la cubrimos esta vez en chapa, y entonces empieza a considerarse de modo más consistente la idea de que son galpones. Los galpones tienen dos lados continuos y cerrados, y los accesos habitualmente en las puntas. Y este es un galpón que efectivamente está en el borde de la pampa, en el borde de un río, y la pampa, con sus pequeñas ondulaciones, en todo caso considera, encuentra como alguna circunstancia en el borde del río de la cual habría que protegerse en el sentido del nivel. En lugar de hacer un gran movimiento de suelo, lo que hicimos en este proyecto fue elevar la casa siguiendo con los pórticos y separándola 90 centímetros de la superficie y quedándonos totalmente al margen del agua. Entonces, entre los tres cuerpos que conforman el conjunto, aparece una serie de espacios intermedios que se usarán como jardines, como recorridos, y a medida que el cuerpo va girando, en los extremos aparecerá la posibilidad de encontrar lugares transparentes, lugares de exteriores intermedios de conexión con el espacio exterior. Entre los cuerpos, el modo de ponerlos en relación es una estructura plana, prácticamente resuelta con dos perfiles y una chapa interior, bueno, como decía antes, totalmente transparente. Desde el interior, entonces, las vistas son largas hacia los extremos y hacia los bordes, cuando la solución no es con chapa, es con postigos corredizos, nunca con la posibilidad de desarrollar una vida hacia afuera. El último de los galpones es un proyecto en el sur, en la Patagonia. Es el único proyecto que voy a contar que no está en el Río de la Plata.
El sitio Cholila es la entrada al Parque Nacional Los Alerces. Es un sitio donde la geografía cambia con una geometría mucho más violenta, mucho más evidente que en La Pampa, de vuelta en relación a los ríos, que cuando se producen son casi como ríos de llanuras, ríos de meandros, ¿no? de grandes vueltas, de curvas continuas. El proyecto incluía el pedido de la consolidación de un espacio de ciertas condiciones que podríamos llamar planas, para producir un lugar exterior de contacto con el interior de la casa, donde la vida de la familia pudiese producir cierto jardín, cierto contacto con una naturaleza un poco más controlada que la naturaleza que veíamos a lo lejos. La opinión que desarrollamos fue ubicar el proyecto no en el sentido de la pendiente, sino en el sentido opuesto a la pendiente. Y usar en todo caso el proyecto para la construcción, para consolidar ese espacio plano hacia un lado de la casa y mantener la actual geometría de la geografía hacia el otro. El resultado, el modo de encontrar el material para producir ese espacio plano fue hacer una operación en un extremo de la casa, en donde permitimos la llegada, el servicio con el vaciado de los autos, el lugar de estacionamiento donde la proximidad de la casa, la proximidad de las personas con la casa sea más cómoda, más franca. El material con el que podíamos trabajar era básicamente madera. La experiencia de construcción en madera en el sitio es enorme. La experiencia de construcción en otros materiales mucho menor. La tradición, que si bien en el galpón anterior habíamos encontrado que en la tradición de la chapa había una relación directa con el sitio, la tradición del sitio en este caso no tiene tanto que ver en el sentido de la fundación con la madera, o con estar separado del suelo, sino todo lo contrario, con producir paredes continuas y básicamente con el uso de la piedra. Nos parecía que teníamos que hacer un corrimiento de eso en el sentido de no mover piedra hacia ese lugar, por un lado, y también en el sentido de utilización de esa mano de obra que sí teníamos, que era una mano de obra de carpintería de excelente calidad. Lo que decidimos es hacer ese gran basamento con el cual contener el suelo del patio, del jardín, de hormigón. La calidad de la pieza, del encofrado que contuvo después la pieza, es enorme. Sobre esto apoyamos estos pórticos. Nuevamente decidimos no usar cabreadas, no producir el tensor horizontal en el punto de unión de los pórticos para darle mayor tensión, mayor consistencia a la forma interior respecto a la forma tradicional del techo a dos aguas. La repetición de este pórtico ordena el modo también de relación del interior con el exterior, donde ya los espacios exteriores son prácticamente inexistentes desde el punto de vista de espacios intermedios, son más bien espacios exteriores puros, son vacíos, son patios, son lugares de estar expuestos al cielo. El cierre exterior de la casa es de madera de ciprés. Hay una serie de postigos que permiten cerrarla completamente en la misma madera, y el cuerpo, entonces, el galpón, se apoya sobre esta pieza de hormigón que negocia la geometría del espacio superior de jardín y del espacio inferior donde llegar a la casa, dejar los autos, entrar, recorrerla, usarla. El camino de
del visitante es la escalera, y el camino del pescador es este primer patio que se ve en esta siguiente foto, donde algún equipamiento permite sacarse los trajes de agua y los elementos que se usan habitualmente para pescar. El interior repite la misma textura de madera de ciprés en distintas direcciones, consolidando en los extremos los dormitorios y en el centro un espacio de estar, y relacionados con el exterior a través de estas ventanas que parten del dintel a 2,10 metros, donde comienza la sección inclinada del pórtico. La tardecita, en todo caso, empieza a desdibujar la forma del techo del proyecto, empieza a darle más valor a esas ventanas. El plan es que en medio de la noche los rectángulos de las ventanas sean la expresión posible de la pieza que está ahí apoyada en el medio de la montaña. El siguiente proyecto que quiero contarles, de vuelta con 3 obras, tiene que ver con la idea de cómo trabajar en el exterior, produciendo un determinado límite al paisaje, produciendo un modo de mirar el exterior y no simplemente mirar el exterior. De algún modo, la palabra paisaje implica esto. El paisaje no es la naturaleza, sino es el modo en que miramos la naturaleza a través de cierto marco, de cierto límite. Las 2 imágenes de Williams que parten de su proyecto de viviendas en el espacio intentan explicar esto. El límite del paisaje es el límite del jardín. El límite del jardín es el modo en que el jardín se superpone. Sin embargo, la serie de elementos que lo componen son los elementos tradicionales de la casa rural de La Pampa, ¿no? La casa, la galería, el jardín. Luego, esa línea hace que este paisaje suceda dentro de un marco. El primer proyecto es claramente en la mitad del vacío. Es un proyecto cerca del mar, cerca del Río de la Plata, donde acaba de cambiar a Océano Atlántico, en las afueras de Punta del Este. El sitio, un terreno que sucede más o menos por acá, tiene una vista maravillosa hacia el mar, hacia la laguna, hacia una laguna que hay sobre el este, al fondo de la laguna a la ciudad de Punta del Este, y en ese ángulo hacia la puesta de sol. Pero básicamente le cuesta tener sol, sol del norte, si basa su relación con el exterior, con el exterior por la vista hacia el mar. Hay una contradicción entre el sitio desde donde la orientación desde donde hay sol a la orientación desde donde hay una vista maravillosa. La pendiente del suelo ayudaba poco en ese sentido, si la casa estiraba su proporción de tal modo de ocupar sitio en planta y no en altura. La propuesta que hicimos fue contener el suelo nuevamente, de tal modo de producir una superficie plana de llegada, pero además un vacío posible de ser usado entre la casa y el terreno. El vacío conformado entre la casa y un muro de contención muy largo, que contiene algunos servicios o algunas habitaciones en algunas secciones, salas de máquinas y patios de colgado y tal, consigue construir unos patios, unos
jardines a reparo, unos jardines controlados, unos jardines entre límites, orientados todos hacia el norte. Unos lugares que además de tener sol, están protegidos del viento, que en determinados momentos en ese lugar y al lado del mar resulta incómodo y resulta en todo caso inconveniente. El modo de terminar de construir cada uno de esos lugares les da carácter. El primero es un patio de entrada, está organizado entre la casa y una galería. El siguiente es un patio elevado que actúa a modo de huerta entre una pared muy protegido, y el último es un patio grande que termina conectándose al jardín principal. Por arriba, el proyecto original incluía una gran planta baja y una posibilidad de construir un segundo piso en algún momento, que fue terminado finalmente en conjunto con la obra, como una pieza aledaña, como de esas obras que uno arregla o remodela a posteriori. Esta fue una especie de remodelación durante el proyecto. Y agregamos esa pieza, con lo cual la estructura original debía contener la posibilidad de sumarle una pieza más, y el resultado fue sumársela inmediatamente, pero hacerla en otro material, de tal modo de hacerla a otra velocidad, a otro tiempo y en otras condiciones. Bueno, les muestro el proyecto. El primer patio es el patio de los autos. La llegada es a través de unas pequeñas separaciones entre los muros, de tal modo de producir puertas. El segundo patio es el patio de entrada, con la puerta principal, o la puerta de entrada a la casa, la puerta única de entrada a la casa en uno de los lados, y una galería en el otro, que como sitio principal mira al mar, mira a la laguna, y permite estar en conexión con el sol del norte por ese patio que les mostraba antes. Esa galería se extiende por adelante de la casa. La pieza que la termina de regular o que la termina de proporcionar es una viga apoyada directamente en el extremo con la medida, con la altura que necesitaba para salvar esa luz, y es también un modo de poner como en segundo plano el techo principal de la casa y la planta alta, que sucede bastante más atrás. Por adelante de eso, el patio hacia el sudeste se conforma con una pileta en uno de sus bordes, y el otro, del otro lado, por la propia casa, y que conecta con la visual hacia la laguna y hacia el mar, a través de las ventanas de la casa, que multiplicadas con unas ventanas que están del otro lado, de ángulos, permiten esas miradas enmarcadas nuevamente, que considerábamos, como decía antes, paisaje. Bueno, este es el interior, la mirada opuesta a la anterior, la vista hacia el noroeste y la vista hacia el sudeste. La pieza de arriba, y la composición que desde el jardín delantero, que es un jardín de pastos simplemente cortados, expone la nueva planta, la planta de arriba, que había sido en todo caso bastante negociada en la mirada desde la entrada, en la mirada desde el otro lado. El siguiente proyecto, una casa en Santa Rita, en el suburbio de Buenos Aires, parte en principio de las mismas ideas, de la idea de componer con la casa esta serie de lugares exteriores, patios de distintas cualidades, y utilizando como parte de esos límites, de vuelta un muro, que en lugar de ser un muro de contención o un muro de respaldo, es el muro perimetral, que produce cierta distancia con la calle y a la vez cierta relación entre la casa, la calle, el muro y el jardín. El cuerpo
de la casa ocupan aproximadamente la mitad del terreno. El primer patio es el patio de los autos, por donde los autos entran en primera instancia, luego hay un sitio de llegar caminando y una serie de transiciones, una galería y un hall para entrar en la casa. El primer recorte es opuesto a los recortes que suceden del otro lado, del lado del jardín más grande, donde existían 5 árboles, una tipa, un alcanfor y tres árboles más del mismo tipo, no recuerdo su nombre, que sirvieron como para terminar de acotar el punto donde ubicar la casa. Luego la casa está organizada, además de producir estos espacios alrededor, a partir de 3 circulaciones. La primera circulación, que termina entre 2 paredes, es la circulación que construye la relación interna de la casa, entre el sector de los cuartos, el sector de la cocina y en el medio los espacios de estar. La siguiente circulación es la que sucede en los dormitorios de la planta alta, nuevamente hundidos o negociando su altura, de tal modo de no volverse un hito en el proyecto y construir esta idea de cierta continuidad a lo largo, de cierta longitudinalidad para el proyecto. Entonces la siguiente es esta circulación que une los cuartos de la planta superior, que en lugar de terminar en paredes, termina en dos ventanas, que a modo de enfilada de ventanas, de continuidad, construye la circulación. Y la tercera es la circulación que entre exteriores e interiores, luego utilizando todas las ventanas, toda una serie de ventanas más una serie de vacíos, produce una relación entre todos los lugares públicos y ya no entre los dormitorios y la cocina. Bueno, el patio de entrada, el primer lugar de los autos, el segundo lugar de llegar caminando, lo mismo desde el otro lado, la circulación entre la cocina y los cuartos, hacia el otro lado, la relación con la planta superior, la circulación superior de los dormitorios y los patios exteriores o el patio principal del exterior en relación a la cocina y al estar, y la larga circulación entre afueras y afueras a través de la casa, a través de ese patio, al lado de la parrilla, usando cada uno de estos series de objetos como constructor de esa circulación. El proyecto de la casa PL tiene una geometría exactamente inversa a esta, en el sentido de no requerir variaciones en el objeto casa, porque las variaciones sucedían en el terreno existente. La casa, que les voy a contar, está en una zona suburbana de la ciudad, pero mucho más densa, en Vicente López. El proyecto, la estructura, está resuelta con unas vigas de la menor altura posible para apoyos de aproximadamente 6 metros entre columnas metálicas de la menor dimensión posible también. Esta estructura de 2 losas por encima sobre rasante, 2 losas sobre planta baja y sobre el primer piso, y un espacio por debajo, un subsuelo de usos múltiples de lugares de estar y de lugares de técnicos del proyecto, necesitaba para sostenerse una serie de elementos en el largos y en el otro sentido, tabiques que arriostraran el proyecto en las 2 direcciones. La estructura nunca actúa como límite desde el interior de la casa, ya que su espesor está cubierto por el techo, con lo cual, por la losa, por el piso. Pero entre estos tabiques, la propuesta fue conseguir una serie de variaciones
que cambiaran el sentido de la planta baja respecto a la planta alta. En la planta baja la circulación sucede entre la escalera y la calle. En la planta alta, perdón, la circulación sucede entre la escalera y el jardín de la casa. Ese tabique se desfasa y permite esta variación y en todo caso como construir una medida y un modo de relación con la estructura de modo totalmente diferente. Como les decía, la forma del terreno es en todo caso la variación que sucede respecto a los espacios necesarios o particulares de jardín, un espacio de agua, un jardín de agua, un patio de entrada, un jardín largo que pone en relación una galería en un ángulo con una parrilla o con un lugar de comer y de árboles en el ángulo opuesto. El proyecto entonces es simplemente este cuerpo puro, este cuerpo simple, que articula con esta forma preexistente del jardín que nos tocó. Bueno, este es el proyecto. Cuento un poco, paso un poco las fotos. El patio de entrada, la entrada a la casa, el primer lugar y la transparencia con ese jardín y con dos árboles, una catalpa, un árbol precioso y un jacarandá un poco más allá, y los muros verdes y los árboles de los vecinos que en todo caso componen como único gran jardín el centro de manzana donde sucede la vida doméstica del sitio. Ahí está esos tabiques que cambian la proporción entre la planta baja y la planta alta. El cuerpo tiene un sistema de protección de postigos de madera hacia el noreste. Esos postigos tienen una pequeña separación de tal modo de dejar pasar la luz. Se cierran entonces durante el mediodía. La luz se controla. La galería es un espacio en sí mismo, sin embargo tiene una enorme continuidad con el interior. Ahí está esa larga diagonal entre los jardines, el jardín del otro lado, y a la tarde la casa cerrada se vuelve a abrir y permite que entre el aire de la tarde. En el año 23, si no me equivoco, Le Corbusier hace hace en París, remodela en París un departamento con Dalí. Es una obra seguramente conocida por todos. Es el departamento del señor Beistegui. Beistegui tiene en la terraza este muro que en lugar de actuar como baranda, lo supera. Tiene 1,40 m de altura, 1,50 m de altura. Y consigue componer con esto un sitio cuyas condiciones de carácter son difíciles de definir. No es claramente un interior, no es claramente un exterior, tiene equipamiento similar al del interior, pero resuelto con tecnologías similares al exterior. La alfombra es de pasto, la silla de apoyabrazos y tal está hecha en alambre, en un elemento lineal. Hay unos almohadones sobre el suelo y hay una chimenea. El fuego siempre para nosotros fue un objeto que pudiese estar tanto adentro como afuera. El muro enmarca una serie de edificios más allá, el Arco del Triunfo, la Torre Eiffel, según el dibujo más que según la realidad. Hay nuevamente un modo de producir una relación con el exterior. Esto sucede en el medio de una ciudad densa, en París. Esta idea la voy a contar en estos 3 proyectos que vienen. En todo caso, tiene que ver con construir en relación a un paisaje que habitualmente lo vemos de cierto modo, un modo de verlo que lo cambie de sentido y que lo cambie de escala. De algún modo podríamos llamarlo ficción.
ficción es el término que usa Borges cuando define un contexto en el cual va a suceder un relato, que es un contexto que previamente que es parte del relato, porque previamente él lo enmarcó, lo inventó, le puso condiciones de tal modo que nunca lo podamos ver de otro modo que de ese. La propuesta arquitectónica en ese sentido sería considerar que los lugares que son habituales, como el jardín del fondo de una casa o el modo en que se relaciona con la calle, cambien de sentido y usemos la calle de otro modo y usemos el jardín de otro modo, o construyamos la sensación de que es un sitio de un modo diferente al que habitualmente conocemos. La primera es una casa en los bordes de Palermo, en un terreno muy largo, de 65 metros de largo, de tal modo que la relación con el norte sobre el frente, sobre la entrada. De tal modo que en lugar de pensar un jardín del máximo tamaño posible, propusimos lo contrario, una serie de jardines o de patios que actuaran de modo particular y que tuviesen de todos modos una relación continua a través de la propia casa. En ese sentido, el primer patio es nuevamente el patio de los autos, el patio de la llegada. El segundo es el patio de la pileta, y es un patio construido de paredes y de pisos consistentes. Luego la casa articula ese patio con un último lugar, que es un jardín que conserva una serie de árboles que consiguió construir consolidar esa vegetación de mayor modo, aumentándola, proliferándola. El proyecto por debajo del nivel de la pileta, hay otro que conserva el nivel original del terreno a su medida inicial, que permite, de todos modos, separándose levemente, una pequeña ventilación. Ese sótano es un sitio de vuelta de estar, compone los lugares públicos de la casa, y por arriba un piso de dormitorios. La diferencia con el suelo tiene que ver con un problema relativo a la tradición de inundación de la zona, que cuando hicimos el proyecto ya estaba bastante resuelto, pero que sin embargo podía ser un buen modo de darle diferencia a esta serie de espacios exteriores y sobre todo a ponerlos en relación con la calle por encima de la altura del muro y de las medianeras. Entonces les muestro el proyecto, la entrada y el lugar de los autos, ese primer patio y una vegetación agregada, una vegetación proyectada, la relación entre el patio y la casa, unos espacios intermedios entre la casa y el jardín, unas galerías continuas que de algún modo aumentan la sensación de galería de la propia casa que sucede entre ese primer patio y ese jardín del fondo, más abajo, 1 metro más abajo, conectados con unas escaleras separadas a modo de muelle de la casa. Por debajo el subsuelo, o el espacio de uso del suelo natural, por arriba unos dormitorios mediados al exterior por una retícula de madera continua, y más allá entonces este jardín que originalmente tenía una serie de árboles que luego proliferaron y se convirtieron en una especie de naturaleza salvaje, de algún modo en una ficción de estar directamente en el medio del bosque, diluyendo los límites existentes. El siguiente proyecto, resuelto en un pequeño terreno de 10 por 20, en una
urbanización en un sitio de lotes donde, en un sitio de manzanas angostas, donde todos los lotes tienen esa medida, al lado de la Quinta Olivos, en Vicente López, requería, encontrar mecanismos más astutos para conseguir entonces una medida, un modo de relación con los exteriores que superara la medida exigua del lote. Si bien el centro de manzana era un centro de manzana de árboles y muy lindo, la realidad es que las casas lo invadían y cada vez el suburbio en esos lotes pequeños se llena más de construcciones, de quinchos, de construcciones aledañas. Lo que hicimos fue utilizar una pequeña diferencia de nivel entre la calle y el interior, de tal modo de producir una diferencia de altura respecto a la calle que permitiera en el espacio que hoy exige la ciudad, que habitualmente se llama Ciudad Jardín, un espacio a protección, cuya protección fuese esa distancia con el suelo y además una altura extra de pared respecto al suelo de ese lugar. Lo que les estoy contando es este espacio que actúa como segundo espacio exterior respecto del jardín, dejando la casa o el lugar principal de la casa, el lugar público, entre medio de estos dos lugares. Este patio usa la calle y los árboles de la calle como vegetación propia. Este patio usa la calle. El jardín contiene la pileta y ningún programa de uso más que el jardín en sí mismo, la vista, el paisaje. Por debajo, de vuelta, hay un programa que permite, que se usa para elevar la casa, y por arriba dos plantas de dormitorios directamente en conexión al exterior. La primera de esas plantas acumula casi todas las puertas del proyecto, las puertas de separación de los cuartos, baños, incluso la puerta del cuarto que está en la planta alta, ya que antes de ese cuarto hay un pequeño espacio de estudio y luego la escalera. Este es el hall más abajo a nivel de la calle, esa diferencia de 1,40 m de muro y biblioteca, y la llegada y la relación con el patio. Este muro entonces esconde este patio en relación con los plátanos de la calle y su propia vegetación, que hoy es enormemente más rica. Estas fotos son de la casa recién terminada. Entonces, desde el interior y dando la espalda al jardín, la relación con la calle es franca y directa. Por encima de estas alturas de muebles y tal, hay un vidrio y la calle está presente. La relación con los vecinos, esta es mi casa, la relación con los vecinos es bastante directa, casi todos nos conocemos los colores de los calzoncillos, pero la verdad es que nos olvidamos rápidamente y volvemos a usar la calle y volvemos a usar las relaciones posibles como exteriores, luces, transparencias, ventilaciones y modos de compartir lo que hoy tenemos, que es la ciudad, que si no la compartimos, nuestras posibilidades de tamaño son absolutamente inexistentes. Bueno, esta es la escalera para llegar al cuarto superior, al cuarto de la planta alta, el espacio de mis hijos que corren para cansarse, o corrían, bueno, acá están bastante más chicos que ahora, y la planta alta que está directamente en conexión a los árboles y al paisaje lejano, pero no al paisaje lejano de la calle, sino al paisaje lejano de la medianera y más allá la quinta y los árboles de la quinta, que para el barrio es un gran pulmón y casi un parque público desde más arriba del primer piso. El último proyecto que les muestro en esta serie es
una casa que acabamos de fotografiar y que tenía especiales ganas de mostrarla. En un barrio similar, en Florida, de una densidad similar a las que vimos recién, un terreno de medidas de características tradicionales. La casa está resuelta con 2 cuerpos y no con uno. Cada uno de estos cuerpos entonces tiene una escala bastante más parecida y se relaciona de mejor modo con todos los que tiene alrededor, con estas diferencias, alturas, galpones y tal, de un barrio que está en proceso de cambio. Estos 2 cuerpos contienen los programas habituales. El primero en relación a la calle, los dormitorios; el segundo, los lugares de uso público. Y por debajo, unos espacios de recreación conectados con esta diferencia de nivel. La cuestión es que entre estos 2 cuerpos hay un vacío. Ese vacío actúa de patio, de tal modo que el patio está ubicado entre otro patio, el interior y el jardín. Con lo cual agregamos a la serie de elementos del lado a lado de la casa anterior uno nuevo, que además de permitir un lugar al exterior, dándole carácter de espacio entre vacíos al espacio público, actúa de galería, ya que el cuerpo de los dormitorios lo cubre en la mitad de la superficie. Hacia la calle, el patio es de juegos y de autos, la altura del muro de la calle regula la relación de tal modo de que exista, con cierto control, con ciertas características. Bueno, la planta baja entonces tiene ese gran lugar de uso, el subsuelo, perdón, de uso público. Se llega desde un extremo, recorriendo como la totalidad del perímetro. El espacio del medio, la planta baja, contiene la escalera y el patio. Por arriba 2 cuartos y arriba de todo otro cuarto más. Y ese techo, que alguna vez será un jardín, del dormitorio de la planta alta. Esta diferencia de relación con el cuerpo intermedio, con el cuerpo del estar, hace que el de los dormitorios actúe hacia los lados de modo diferente. Los primeros miran hacia la calle, los siguientes hacia el jardín. Estoy como José, que puso muchas fotos. Ahí se empieza a ver ese jardín del final, pero antes de llegar al final aparece el patio. Ese patio se pone en relación a la estrecha galería. En la galería está el equipamiento tradicional de la casa suburbana, la parrilla y la pileta, el lugar donde dejar las bicicletas, el sitio inferior, los largos pasillos. Es una casa donde el programa es caminar y no caminar. Es una casa que multiplica las distancias en vez de sintetizarlas. Y a lo lejos, estos 2 cuerpos componen uno solo. Depende de donde uno se pare, la proporción cambia. Y hacia el final, donde la pileta propone un sitio donde sentarse, o adentro o afuera del agua, la distancia es máxima. Está la casa, el patio, el segundo patio y la calle, que no deja de estar presente. Para contarles la última serie de proyectos, estoy atrasadísimo, ¿no? Un poco. Apuro. O termino acá.
les muestro el proyecto que supongo que también todos conocemos, del edificio de Ferrari Ardoy y Kurchan de la calle Virrey del Pino, donde en general el proyecto, el edificio es el objeto principal de observación. Sin embargo, el proyecto de modo muy extraño está ubicado en el medio de la manzana. Hoy en día tiene dos enormes medianeras de la altura de los edificios vecinos, que obviamente se ubicaron hacia adelante porque consiguieron entonces un rendimiento inmobiliario mucho mayor. Sin embargo, ellos lo ubicaron atrás, armaron un enorme patio superior. Ese patio tiene un mecanismo de separación de la calle que consigue mirar por arriba de los autos y por arriba de los colectivos a la calle, usando los árboles de la calle como propios. Me parece que ahí de vuelta hay un programa que es cómo es el espacio privado urbano de mediana escala, de mediana densidad. Y por lo pronto, lo que proponemos es que esa serie de sitios se recorran, se utilicen caminándolos. Y caminarlos no es caminarlos con el objeto de caminarlos, sino caminarlos con el objeto de llegar con distancias y con transiciones a los distintos lugares. El primero es un proyecto en Palermo, en la calle Humboldt, una serie de estudios superpuestos que contienen en la planta baja un programa comercial que siempre fue cercano a la idea de producir una galería de arte y que es lo que finalmente el proyecto contiene. Esa galería consigue liberar un espacio de suelo para entrar tanto al edificio como a la galería, con una escalera necesaria por la cota de inundación existente en ese momento en el terreno. De este modo, el hall de entrada, el hall de circulación del edificio, en lugar de estar sobre el frente, está al final, con lo cual llegar hasta el ascensor, llegar a la escalera, es recorrerse la totalidad del terreno, de 17 metros de largo. Cada piso produce lo contrario. La entrada a cada departamento es a través de ese mismo patio, ese hall es abierto, es exterior. Luego, la llegada al final, a la calle, implica haber recorrido el edificio hacia el final y hacia el principio, o sea, duplicando esa superficie, poniendo en línea cada uno de los programas que lo componen. La entrada que hoy a lo que hoy es una galería, el patio, el departamento, la habitación, la ventana final y la planta superior, donde de algún modo los límites con los vecinos se liberan por estas posibilidades de la altura y de la falta de edificios en los vecinos. El proyecto en la calle Guatemala, en una densidad similar a la que veíamos recién, reproduce esta idea, pero lo hace en un terreno en esquina, con lo cual utiliza la esquina como una galería de doble frente, ¿no? Abierta en dos extremos. El ancho era suficiente para consolidar un área de uso y un área de vacío. El área de vacío sucede entre los espacios exteriores de cada departamento y la calle, de tal modo de constituir estas terrazas entre un vacío interior y un vacío exterior, y permitiendo entonces que la llegada a cada uno de los pisos utilice ese lugar como una fuente de luz y como una fuente de relación con los vecinos y con el espacio existente. La organización de la casa es con una forma bastante conocida por todos nosotros. Es una casa de patio, con galería ancha y con habitaciones que dan a esa galería. Podríamos llamarla casa chorizo, poniéndole en cierto punto. De hecho, lo más clave, lo importante de ese lugar, es el ancho con el cual actúa esa galería en relación al patio, de tal modo de poder utilizar programa, un escritorio o un lugar de estar, donde el patio es la fuente
del sol del norte y la conexión con todo el paisaje del barrio. Y lo demás, simplemente habitaciones, tanto el estar, el dormitorio o la cocina. Este es el edificio, las galerías sobre el costado y estas terrazas que luego fueron ampliadas y cerradas. La entrada, la esquina, la visión opuesta, el patio circulado y las terrazas, la circulación ancha sobre el norte y el patio completo. Y la conexión de la estructura, que es perimetral, que está invertida y que actúa tanto como antepecho del interior como protección de estas galerías o de estas terrazas en el exterior. Con lo cual entrar al edificio es entrar a la estructura, circular por él es estar siempre adentro de esa estructura. El último es un proyecto que acabamos de terminar, las fotos son recientes, son en el medio de la mudanza, son como de un estado todavía como en uso. El proyecto es un edificio de oficinas en una densidad similar a la que veíamos recién y está organizado en dos cuerpos. Un cuerpo de trabajo de equipos de cierta densidad y un cuerpo de pocas oficinas y reuniones de baja densidad. Estos dos cuerpos componen un espacio central y dos espacios extremos. Los extremos son de 3 metros de ancho. Lo que suponíamos es que podíamos conseguir cierta continuidad entre todo esa planta baja, ese espacio, y desde cada uno de los pisos también, de tal modo de producir la sensación de que el jardín empezaba al entrar al edificio y terminaba al final del edificio. Cada uno de estos pisos en el cuerpo de adelante está trabado con el siguiente a través de unos espacios de acceso y de equipamiento de pequeñas oficinas de 2,20 metros de altura. Sumados más la losa, dan estos lugares en los extremos de 4,70 metros de altura, de conexión directa al exterior. Era un modo de convertir un programa que habitualmente había estado resuelto en una planta continua, en una planta libre, en un edificio que plegara toda esta superficie en una serie de espacios que, si bien son independientes unos de los otros, tuviesen conexión. De tal modo que desde este lugar uno pueda ver hacia la calle y hacia este lugar por esta carpintería, y desde este lugar pase exactamente lo mismo hacia el jardín del fondo y hacia atrás por esta carpintería. Bueno, les paso simplemente las fotos del edificio. Este es entonces la planta baja con su ventana superior y la primera planta de uso con su ventana superior, y lo que sucede por arriba, que es la repetición de lo mismo en el exterior. Entonces se abre esa puerta. La doble altura sucede desde la planta baja hacia arriba y también desde la planta baja hacia abajo, en dos lugares, en ambos edificios, conectados con esos jardines, ya no en forma directa, sino en forma diagonal, como fuente de luz y como fuente de paisaje. Este es el edificio de atrás, el patio del final, algunos espacios interiores en el edificio de atrás. Y entre edificios, el proyecto desarrolla la idea de que las visiones son continuas, desde interiores a exteriores y nuevamente interiores y luego también a la calle. Y entonces el modo de filtrar esto y de conseguir ciertas privacidades es a la vez también el modo de producir unas veladuras donde lo que se vea sea un poco menos directo, pero que a la vez
se siga viendo. Entonces de un edificio se ve el otro y más atrás el otro, etcétera, etcétera, etcétera. La escalera, que cumple con condiciones necesarias como edificio público de escape de incendio, también es de vidrio en los extremos y también permite entonces ver los lugares de trabajo, son estos vidrios, los lugares de trabajo, y los lugares, y la calle, son estos vidrios los que separan la escalera. Está el interior, todavía con las sillas dadas vuelta por la mudanza, y estas veladuras en los espacios intermedios y en las galerías. Y eso es todo. Bueno, sería interesante que podamos tener una suerte de conversación con Mariano y con José, y entonces abriría la ronda de preguntas. José, hay un edificio que mostraste que tiene toda una pantalla de ladrillo que va formando cuadraditos. Quería saber si esa estructura se autosostiene, digamos, en esos 4 pisos, creo que eran, o está tomado de las losas. Hola. Sí, bueno, la verdad que nosotros usamos la estructura del mismo edificio para montar simplemente algunas, vamos a decir, un hierro en cada piso que ayuda a sostener ese muro. Realmente una construcción de un muro sobre un voladizo realmente, porque ese balcón es como un voladizo y lo resolvimos de esa manera. Pero pensé que pasaba adelante, que pasa por delante, no que está apoyado. Sí. No, pasa por delante. Justamente las losas tienen como en el borde como una especie de L, un perfil metálico, en donde en cada piso se distribuye el peso de esa pantalla, de ese muro calado. Gracias. De nada. Hay un momento en ese edificio donde parece que ese muro es un muro de carga que recibe los esfuerzos de las losas. Es muy bonito ese modo de no ponerlo en evidencia, sino lo contrario, como sacarlo de pantalla, ¿no? Quería hacer una pregunta con respecto a eso, a las vigas en la última obra que hiciste, el último proyecto, que era todo con barro. Si las vigas tenían algún alma de hierro o algo adentro, si lo dijiste no lo escuché, pero es eso. Bueno, la verdad que me olvidé decir muchas cosas, ¿verdad? Porque estaba el tiempo, no me funcionaba el timer, entonces yo no sabía si quería contar muchas cosas con respecto a esa viga, y aprovecho la ocasión. Justamente la estructura, sacamos la estructura por fuera, o sea, lo que no tiene nada en el interior. Justamente el desafío fue de que la pieza sea una pieza de una materia, la materia que se convierte en geometría y que trabaja con el peso, ¿verdad? Que son los elementos que siempre trabajamos los arquitectos, la gravedad, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, esos esfuerzos tuvimos que un poco entender la pieza para poder resolver esos esfuerzos que molestan a esa pieza, y lo sacamos por fuera. Lo sacamos, o sea, funciona muy bien cuando esos hierros empiezan a trabajar con todas las tensiones, las tracciones, corte, flexo, compresión, etc. Ahí aparece esa dimensión técnica que tenemos que entender nosotros como arquitectos para poder resolver los problemas. Por eso es que esa pieza un poco sintetizaba un poco todo nuestro oficio, ¿verdad? En un hecho, en una simple viga que después se reincorpora al suelo, porque cuando se termina la exposición,
era un poco esa idea de la reciprocidad, ¿verdad? Que hablamos de la cosmovisión guaraní, en donde me olvidé también de contar que el árbol cuando muere se reincorpora al suelo y alimenta esa tierra que tiene agua. Y un poco era eso, ese es un poco el ejercicio. Pregunto yo. En muchas de tus obras vemos toda esta vocación por utilizar los materiales de la tierra, digamos, y algunos han intentado como ponerte títulos, ¿no? El arquitecto ecológico, el arquitecto de lo sustentable, y me gustaría que abundes un poco sobre esos conceptos, a ver cómo reflexionas. Te agradezco muchísimo porque es otra de las cosas que me olvidé de contar. Sí, realmente no considero un arquitecto ecológico, ni sustentable, ni bioconstructor. Me parece que toda nuestra investigación tiene que ver con, lo tenemos en cuenta como el inicio de nuestra investigación, no como el fin. O sea, a veces queremos, creo que la intención de este tema, este concepto de sostenibilidad que está tan de moda, siempre estamos haciendo arquitectura. O sea, no se resuelve un proyecto con poner un techo verde y una fachada verde, puede ser un muy mal proyecto. Entonces los arquitectos, yo creo que lo sostenible tiene que ser lo obvio, tendría que ser como respirar, pienso que por eso es que cuando mostré este ejemplo de los ayoreos me parecía como que se entendía esa idea de que uno puede ser ecológico, entre comillas, desde cuestiones muy evidentes del sitio, ¿verdad? Siempre suelo pedir porque los ayoreos tengan un certificado verde o un green card o lo que sea. Ellos son los que más merecen ese título, ¿verdad? Yo creo que el mejor certificado que tendríamos los arquitectos tendría que ser un certificado desde la conciencia, ¿verdad? De la conciencia misma, más que una búsqueda de un certificado verde que es costoso, ¿verdad? Al final. Yo no comparto un poco eso, ¿verdad? Yo creo que aunque deseo que todas las certificaciones puedan surgir para cualquiera, no solamente para el que tiene el poder adquisitivo. O sea, para mí una arquitectura verde, entre comillas, siempre es de baja tecnología y de bajo costo. Es un poco eso lo que yo creo. A no ser que toda esa tecnología que es fantástica, como alemán o suizo, pueda incorporarse a todos, o sea, para cualquiera. Entonces sí me parece que puede ser como el teléfono. El teléfono antes era muy caro y ahora es un poco más económico. Mi sueño es que toda esa tecnología pueda estar al alcance de todos, no solamente de ciertos bancos que pueden financiar para tener un edificio inteligente así, eso ocurre por lo menos en Asunción, que todavía es muy costoso. Entonces creo que hay otros mecanismos que pueden colaborar para mejorar las construcciones, desde cosas muy obvias, muy sencillas. Bueno, eso es lo que yo pienso de ese tema. No sé si está claro. Una pregunta para José. Te saco un poco de tu obra y si me podés hablar un poco del contexto de Paraguay como productor de arquitectura, ¿no? Porque
de hace un tiempo a esta parte, no sé cuántos años, Paraguay realmente ha producido como un boom en la arquitectura, no solamente latinoamericana, sino internacional. Vos sos parte de esa movida. Contame, o si pudiste reflexionar en algún momento de dónde surge, cómo surge esa casi parece ahora como una fuente inagotable de producción de arquitectura siempre novedosa, siempre con ese bajo perfil tecnológico, bajo perfil digo en términos económicos, ¿no? Que es tan seductor para los países latinoamericanos, y a su vez con esa expresión tan profunda del uso de los materiales y del uso de los materiales en relación al clima y a la vida de la gente. Bueno, muchas gracias por los conceptos sobre lo que hacemos y bueno, realmente justamente estuvimos conversando hoy en el almuerzo con Eugenio, con Mariano, sobre ese tema. Y bueno, es difícil sintetizarlo, ¿verdad? Pero sí existe, como nosotros llamamos, un viento sur. El viento sur es un viento fuerte, pero muchas veces agradable para nosotros que sufrimos el calor, y que renueva todo, a veces destruye, a veces, pero es interesante en un país como el nuestro, que trabajamos siempre desde, por supuesto, con todas las limitaciones que tenemos desde el punto de vista de la tecnología misma o de la economía. Entonces, la crisis para nosotros, tal vez en España se sintió como crisis y en Europa también uno entiende que hubo una crisis, pero nosotros respiramos y nadamos en la crisis. Entonces, en base a esa postura muy elemental, muy esencial del ser del paraguayo, que es muy simple en su manera de vivir y de pretender, creo que también surge esa posibilidad de construir desde esa crisis, ¿verdad? Y aportar, creo que desde diferentes puntos de vista o desde diferentes, vamos a decir, ángulos, conocimiento, vamos a decir, ¿verdad? Qué sé yo, por este viento sur creo que viene cuando empieza a trascender obras o construcciones que vienen de la mano de Solano Benítez o de Javier Corbalán, aunque existieron mentores de ellos que son arquitectos y son artistas muy importantes en Paraguay, pero que no tuvieron la trascendencia, ¿verdad? Que es salir de la frontera, que hay muchos, ¿verdad? Entonces ellos creo que arman una especie de, y siempre hablo de un término de élite, de vanguardia, que pudo sobrepasar un poco ciertas cuestiones, pero que siempre digo que es un concepto hasta militar, donde la vanguardia siempre se juega a algo y a veces muere, ¿verdad? Entonces ellos se jugaron y abrieron muchas puertas para todas las otras generaciones. Realmente creo que ellos son los que apuntalaron un poco esta manera de pensar y de poder producir cosas, ¿verdad? Por supuesto que bueno, no quiero sintetizar en dos personas, porque hubieron una cantidad de influencias de afuera, de una arquitectura o ejemplos de la influencia de Brasilia con obras de Reidy o el Hotel Guaraní, que es una pieza hermosa en Asunción. También Argentina aportó con varios proyectos públicos, la Biblioteca Nacional de Paraguay o la misma Embajada Argentina, es muy interesante. Y Uruguay fue el país que trajo los primeros profesores, o sea, siempre estuvimos alimentándonos un poco de los vecinos en ese sentido. Y aparece la influencia de Paolo Méndez, las visitas de Deitía, aparece también esta generación muy buena latinoamericana de Solano, Ángelo, Aravena, José María Sáez, Rafa Iglesias, por favor, un señor arquitecto que visitó mucho Paraguay, y etcétera. Me estoy olvidando de muchos, pero un poco es como este viento nuevo que surge de una cantidad de coincidencias, pero siempre los trabajos son siempre
privados. O sea, uno no es profeta en su tierra. O sea, cuando nosotros escuchamos y vemos lo que cuentan otros, es donde decimos, wow, que llegamos lejos. Había sido porque en Paraguay no se siente esa fuerza que de repente ven otros afuera, aunque hoy, después de 8 años, 10 años, también habilitamos un taller entre todos, el taller que estamos todos juntos. Creo que hay como un mayor respeto de los gremios, de la sociedad misma, desde lo trascendental, desde los seguramente premios internacionales o exposiciones, etcétera, ¿verdad? Que se van produciendo de una forma espontánea, ¿verdad? Increíble. No sé si te respondí, traté de sintetizar, pero bastante más amplio que eso. Sí, bueno, la pregunta que les quería hacer es por ahí a ambos, es cuán presente tienen a los grandes maestros de la arquitectura. O sea, por ejemplo, yo como arquitecto proyecto, y obviamente si bien los he estudiado, me ha llamado la atención cómo los tienen así tan presentes en las obras y son como inspiradores de cada obra y cómo han mostrado las obras en relación a esos proyectos, a Kurchan, a Le Corbusier. ¿Cómo es que, digamos, cómo lo utilizan en los proyectos esto? Bueno, ahí entramos en un campo subjetivo, ¿verdad? Yo creo que aprender arquitectura se aprende en todo, en una conversación. O sea, yo al ver a mis niñas durmiendo, quiero llorar a veces de la emoción, ¿verdad? O sea, hay un libro puede darte una información, un lugar, uno nunca sabe. Entonces siempre creo que el mensaje, sobre todo interesante, que tiene que ver un poco con esa curiosidad de cada uno de poder aprender, y siempre, por supuesto, los referentes de todo, cuanto más referentes, más conocimiento, siempre va a sumar al acervo cultural de cada uno. Y bueno, creo que eso es bastante subjetivo. Yo puedo decir quiénes me influenciaron, quiénes no, etcétera, etcétera. Pero por supuesto que como apasionado de la arquitectura, siempre estoy indagando, y cuando me dicen arquitecto verde o ecológico, me han dicho muchas veces, yo digo siempre soy verde, pero por inmaduro, ¿verdad? Y no por los dólares tampoco, ¿verdad? Pero entonces me parece que uno tiene qué sé yo, tiene que ver un poco con eso, un poco la pasión que tenemos por la arquitectura, ¿verdad? No sé si respondí tampoco. No, me parece que estaba perfecto. Es que más que aprender de maestros, uno aprende de la arquitectura, ¿no? Un poco lo que estás diciendo es eso. Me parece que los grandes maestros son los que hicieron aquellas obras que probablemente donde podamos aprender más. Pero aprendemos de todas, aprendemos de la ciudad, de cada rincón. Podemos hablar de arquitectura si empezamos a pensar que eso es un cúmulus de tradiciones y de conocimiento que empieza con nuestra sociedad o con nuestra cultura, decidiendo después cuál es el marco cultural en el cual estamos anotados. Todo es parte de la misma historia, ¿no? Yo por lo menos no hago una valoración específica en relación a una parte. Digo, no, yo soy esto. Sucede a partir de la existencia de la modernidad, por ejemplo, que ha sido casi un principio indestructible o indiscutible, esa idea de que somos modernos y tenemos que ser modernos y tenemos que mantenerlo. La posmodernidad en todo caso vino a deteriorar sensiblemente ese problema porque se instauró como nueva forma, nueva figuración, como nueva estructura figurativa. Si la borramos, si la hacemos desaparecer como tal, sino que la entendemos como otra parte más de la historia, te interese más o menos, aprenderás más o menos,
podemos decir que somos posmodernos, claro, porque la modernidad en ese sentido es parte de la historia, ya no es más una acción única, un movimiento al cual sea imposible correrse, del cual sea imposible correrse. Una serie de imágenes fijas. Hola Mariano. En el 2015 viniste a contarnos las experiencias de tus cátedras en Buenos Aires, en Ditela, ¿verdad? De construcciones. ¿Qué comentarios nos podés aportar de las interinfluencias entre tu práctica profesional y el ejercicio de la docencia, o de los conceptos que vertés en esas cátedras? ¿Cómo una influye sobre la otra y viceversa? ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Me parece que básicamente la enseñanza es una actividad relativa a la teoría. Que uno no enseña práctica, enseña teoría. O enseña práctica, pero no lo hace en la academia, lo hace en todo caso en las oficinas y en el trabajo profesional y etcétera. Pero en la academia enseña y desarrolla teoría. Enseñar es un modo de producir conocimiento, no es solamente un modo de transmitirlo. De hecho, la experiencia que habíamos hecho y que yo conté aquella vez en la Universidad de Mar del Plata sobre la técnica o un modo particular o un modo con cierta variación de ángulo en relación a cómo enseñar la técnica, para mí fue un campo de investigación y de aprendizaje enorme. Mi primera explicación sobre la obra de Kahn está hecha en base a dibujos de alumnos incluso. Es absolutamente en esa línea, en la línea de entender el mecanismo exacto con el cual funciona un edificio desde el punto de vista de la técnica, que es básicamente la combinación de materiales sometidos de cierto modo a formas estructurales. Entendí que el modo de aprender de la técnica, que el modo de estudiar la técnica era estudiarla de la historia, es como un poco en el sentido de la pregunta anterior. Aprendimos de la arquitectura, y la historia de la arquitectura está conformada por los edificios, o sea, aprendimos de los edificios, pero los edificios en el sentido de no de formas, sino de mecanismos, de modos de practicar o de poner en marcha soluciones técnicas, ¿no? No sé si está la respuesta. Está. ¿Más? Pregunta para los dos. Esto igual no tiene mucho que ver con lo que mostraron, pero sí, digamos, sí en el ambiente, porque considero yo que es muy importante para que existiera todo esto. ¿Qué importancia le dan a la mano de obra que construye todos estos proyectos? Porque siempre que escucho de arquitectura, generalmente, digamos, nombran arquitectos, proyectistas, muchos ejemplos, pero jamás escuché el nombre de un constructor o maestro mayor de obra, que creo yo que es igual de importante que el arquitecto, por el hecho de que sin mano de obra no existiría esa obra. Pero cuando la conferencia la da el maestro mayor de obra, tampoco nombra al arquitecto, esa es más o menos la idea. No hay duda de lo que decís, por supuesto, y tenés razón, y podríamos nombrar a cada uno de los participantes en cada una de las acciones y artesanías y producción industrial de cada uno de los elementos que componen las obras, y sería como imposible hacerlo. Yo creo que uno entiende que hay cierto marco y cierto contexto en el cual puede desarrollar una obra de determinado tipo y no de otro, cada vez que hace una obra.
¿Por qué va a trabajar con hormigón? Porque tiene ciertas condiciones que se lo van a permitir. ¿Por qué va a trabajar con madera y con qué madera va a trabajar y con qué modo de trabajar la madera y tal? Me parece que en la conversación de José eso es permanente en el texto. Me parece que mucho menos en mi explicación, pero creo haber tomado algunas decisiones respecto a eso, en el sentido de no forzar ni la técnica ni la solución material en relación a las posibilidades que uno tiene, que sería como una respuesta más como operar en relación a esto, más que nombrarlos o poner en evidencia que esto definitivamente es el resultado del trabajo de mucha gente al mismo tiempo, ¿no? Y lo que contamos, en todo caso, es nuestra relación con ese trabajo. Después está la relación de los demás, también está la relación de los que la usan, ¿no? Bueno, me parece súper interesante tu pregunta. Y bueno, aunque no sé si pude explicar muy bien, pero siempre el hilo conductor de un poco de la charla al inicio siempre fue un poco ese ida y vuelta y ese respeto de los maestros constructores, ¿verdad? Desde cuando mostré algunas imágenes del trabajo de sillería, de piedra, es un constante ida y vuelta. Cuando nosotros dibujamos algo y lo llevamos, ellos te van mostrando cómo trabaja la piedra, ellos te cortan donde están las vetas, ellos te enseñan cómo se trabaja ese material. También cuando hablamos de los maestros carpinteros, entienden donde está el nudo, está la falla, y donde te empiezan a explicar cuáles son las maderas buenas, las malas. O sea, uno cuando comprende el material es gracias a los maestros, y uno diseña mucho mejor. Por eso a veces estamos siempre enamorados de nuestras máquinas y de nuestros renders y de nuestras imágenes espectaculares, pero a veces no comprendemos realmente qué estamos haciendo. Y un poco esa yo no estoy en contra de la tecnología, pero muchas veces por culpa de nuestros malos diseños dejamos la tecnología que resuelva todos los problemas. Entonces a veces eso sucede, ¿verdad? Uno tiene que comprender un poco de qué materiales. Yo recomiendo eso siempre, ¿no? Esa ida y vuelta es una información constante y mejora mucho más el dibujo técnico, la comprensión del material gracias a los maestros, ¿verdad? Y diseña con mucho más conocimiento, mucho más, vamos a decir, seguridad. No sé si respondí la pregunta. Hola, la pregunta es para José. Me pareció muy interesante cuando vi la imagen del edificio de Asunción, que daba la impresión de que hubiera estado ahí hace años, como que es parte de una ciudad anterior a la moderna. Y respecto de eso, quería preguntarte si te resultó con una complejidad diferente o superior a la de las otras obras en los entornos más naturales, que pareciera que resulta más fácil ser armonioso en lo natural, que es un poco más heterogéneo, homogéneo, digo, dentro de lo salvaje, que en la ciudad, que es mucho más heterogéneo a nivel material. Digamos, si te resultó como una complejidad más grande resolver ese diálogo armonioso. Muchas gracias por la pregunta, me parece muy buena. Sí, para mí fue un desafío porque evidentemente uno es como que me sentía más cómodo, evidentemente trabajando con el paisaje, con los lugares, pero realmente el desafío y más que un desafío es un deber poder comprender la ciudad y entender la ciudad y cómo nosotros tenemos que incorporar y vamos a ir trabajar en un ámbito diferente que al natural, ¿verdad?
bueno, y sí fue un desafío muy lindo, y la idea, bueno, es un halago que me cuentes que parecía que el edificio se incorporó, que estaba en el lugar hace muchos años. Para mí eso es un elogio muy grande, porque la intención no era de mimetizarnos nunca, sino de simplemente trabajar con lo que siempre seguimos trabajando. Es como siempre hablo, como que estamos respirando el mismo aire de todos, ¿verdad? El barrio, la intención era generar un edificio que pueda incorporarse amablemente al sitio, y con las técnicas constructivas tradicionales, o sea, no estamos inventando la pólvora, ¿verdad? Entonces, bueno, quedamos muy contentos con el resultado, y bueno, tuvimos mucha buena, vamos a decir, crítica con respecto al edificio. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, es una pregunta para José. Todas estas cuestiones que venía hablando de cómo el maestro te enseña a entender el material, cómo vos entendés la tecnología en el buen sentido y no de la super tecnología o lo moderno, sino que la tecnología como lo más apropiado para resolver lo que necesitas resolver en el lugar que estás. ¿Cómo es la relación con el cliente? Pues me imagino que por ahí la gente que va a ver un arquitecto, viste, va con su idea de su casita, de lo que vio en el vecino, de lo que quiere copiarse, de lo que vio en la revista, de todo lo que saca de internet. ¿Cómo llegás a dialogar con el cliente para que acepte, digamos, toda esa cantidad de información que vos tenés para resolver el proyecto de esa manera que dialoga también con todo, ¿no? Que resuelve la necesidad, por un lado, inteligente, y no te pretenden ir por lo que vieron en la foto, ¿no? Gracias. Bueno, nada. Bueno, mira, sí, yo creo que nosotros los arquitectos siempre estamos alimentados por los sueños y los deseos de un cliente. Yo no soy de la teoría, o no creo en la teoría, por ahí puedo estar equivocado, de que el cliente tiene la razón, si no, no existiríamos. Yo creo que tienen sueños y deseos, ¿verdad? Que nosotros tendríamos que entender y comprender. O sea, sin ninguna referencia, además las referencias que vienen, que traen los clientes son los que tienen en el mercado. O sea, hay una gran mayoría de cosas que van sucediendo y te vienen con justamente los modelos que uno no cree en ese modelo, ¿verdad? Entonces es muy interesante esa transformación. Nosotros como arquitectos también estamos como siempre entendiendo esos sueños, esos deseos, y tratando de también incorporar lo que nosotros creemos como filosofía, como una actitud hacia todos estos conceptos que estuvimos hablando. Y los clientes generalmente son muy receptivos con respecto a estas ideas, y bueno, realmente al inicio fue un poco más difícil, como siempre las primeras viviendas son como las primeras pruebas, o te ponen a prueba, y bueno, y cuando van ahora en este momento puedo decir que la gran mayoría de los clientes que tengo vienen como que ya con referencias de trabajos hechos por nosotros, ¿verdad? Yo mostré algunos, pero tengo muchos más para que están en San Bernardino. Tengo en ese lugar donde está esta vivienda enterrada, tengo más de 15 obras, o sea, y en la ciudad también estoy con muchos proyectos nuevos, y entonces somos privilegiados en ese sentido, ¿verdad? Pero sí, fue un trabajo evidentemente de un trabajo de ida y vuelta muy interesante, ¿verdad? Pero bueno, tiene un poco esa manera de ver. Para los dos también. Creo que hablé un poco para todos, ¿no? Creo que estamos enfrente de dos arquitectos que a mi gusto coinciden en esa vocación de ser muy buenos constructores de sus obras, con distintas maneras,
pero donde eso está presente. Hay una relación con ese lugar, con su gente, con la manera de pensar los espacios meditados como realmente espacios de vida, digamos, ¿no? Espacios para la vida, ¿no? Minuciosamente se ven en el caso de Mariano, mostrados así con detalle en su transformación, en el cuidado de la métrica de esos espacios, de cómo incide la luz, de cómo es su modulación, su práctica constructiva. Lo mismo en vos, José, de otra manera, digamos, ¿no? Ensayando otras tecnologías, por ahí en condiciones claramente diferentes, sacándole lo mejor al material, en ambos casos, y en ambos casos, como digo, vinculando esta cuestión espacial, los lugares para la vida y la construcción. Ustedes dos no se conocían personalmente, se conocieron hace un rato, digamos, pero ambos conocían algo de su obra, ¿no? ¿Cómo reflexionan ahora mutuamente esta experiencia sobre este punto que toco? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder realmente expresar mi admiración hacia lo que vi de Mariano y entender justamente esa, vamos a decir, ese espesor que le pone a cada trabajo en lo que respecta al uso de los materiales y la intención de vincular un poco de una escala en los trabajos urbanos, son bien urbanos, y los que tienen el paisaje incorporado. Realmente hay una hermosa intención de ese vínculo, donde aparece la arquitectura como un elemento en contraste muy fuerte y muy agradable realmente. Realmente gracias por la oportunidad y felicitarle realmente, Mariano, por lo que yo aprendí hoy. Realmente te agradezco mucho, ¿verdad? Me gustó muchísimo lo que hiciste, lo que vi, y aprendí un montón. Y bueno, me hiciste una pregunta al inicio, me parece que me perdí un poco. Un poco reflexionar sobre ese vínculo, ¿no? Entre cómo pensar los espacios, cómo se vincula con la propuesta material, y a su vez con lo social, ¿no? Porque finalmente, como decía por allá un estudiante que te preguntaba sobre la gente que lo hace, ¿no? Todo eso genera un vínculo y es lo que da fruto a una obra. Sí. Sí, yo vi muchas coincidencias desde ese punto de vista. Al final, bueno, de eso trata la arquitectura, ¿verdad? De generar un poco el espacio donde se va a albergar la vida misma, ¿verdad? O sea, yo creo que esa intención de los arquitectos siempre es la de dignificar la vida misma, ¿verdad? En espacios que puedan uno disfrutar, vamos a decir, ¿verdad? Y bueno, sí, creo que hay yo creo que si se podría haber una analogía con respecto a lo que pude ver, lo que nosotros hacemos es ese manejo de la construcción, ¿verdad? Incorporado a la idea misma del proyecto. Creo que hay muchas similitudes en muchos aspectos. No, a mí me encanta el trabajo que presentaste, me impresionó muchísimo, sobre todo en un punto, que es que la explicación sobre el sitio, sobre Paraguay en general como la cultura, el contexto cultural, podía como llevar hacia lugares donde la tradición más anquilosada folclóricamente resultara cierto valor. Y la obra tiene un interés enorme en
en dejar de lado todo tipo de circunstancia formal relativa a lo folclórico y avanzar solamente sobre problemas arquitectónicos, construir argumentos arquitectónicos climáticos, técnicos, espaciales, realmente de otro sentido, como yendo a un problema esencial respecto a la cultura o a la multiplicidad cultural que contabas inicialmente, y no a un problema figurativo. Y me parece que ahí hay realmente un valor interesantísimo, y a la vez es una obra que de ningún modo se corre de su compromiso en el sentido de esa primera presentación. Respecto, quizás el ladrillo, respecto al color y no respecto al ladrillo realmente, es como el color de la ciudad, no sé si es el ladrillo por su connotación particular y etcétera, etcétera. Sí, en relación al color de la ciudad, y en ese sentido, esta conversación que habíamos iniciado antes sobre lo industrial, o de qué tan industrial, o sea, habíamos intentado construir el argumento, yo había intentado construir el argumento del ladrillo como el primer instrumento industrial de la construcción. Lo sostengo, creo que realmente lo es, y en ese sentido la posibilidad de repetir un detalle, etcétera, 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 que es un detalle propio de la obra esta y no es un detalle propio de la tradición. O sea, que también me parece que en ese punto no es tomar al maestro como una norma o como una forma habitual y inamovible, sino como una posibilidad de conocer la técnica para llevarla hacia donde te interese. Sí, bueno, muchas gracias, Mariano. Sí, realmente estoy de acuerdo que no sé, tal vez no pude explicar bien, que el ida y vuelta es una especie de continuum, ¿verdad? Del maestro con lo que nosotros proponemos, lo que digo de repente con respecto a la experiencia tradicional, hace que tendríamos que entender lo esencial de la construcción para poder dar el salto. A veces queremos dar un salto sin tener conocimiento del ABC, de cómo son esos materiales. Es un poco lo que digo cuando hablamos de esa ida y vuelta con el maestro, pero siempre, por supuesto, que queremos siempre aportar una especie de evolución de la técnica, como normalmente en ciertos aspectos, ¿verdad? No tan, vamos a decir, de una forma tal vez más silenciosa puede ser, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, creo que si no hay más preguntas, agradecemos de nuevo la presencia de los dos.